Un ángel anuncia el milagroso nacimiento de Juan el Bautista. Juan, que significa gracia o favor, fue el precursor de Jesús, considerado como el último profeta de la antigua alianza. Su padre era Zacarías, de la familia sacerdotal de Abías, la octava de las 24 clases en que fueron divididos los sacerdotes. Su madre Elizabeth era descendiente de Aarón y pariente de la Virgen María, que pertenecía a la tribu de Judá. Los padres de Juan vivían en una localidad de la zona montañosa de Judá. Zacarías estaba cumpliendo su función sacerdotal, quemando el incienso en el templo de Jerusalén, cuando se le apareció el ángel Gabriel. Este ángel le prometió un hijo, que se debería llamar Juan, y que debería ser criado como nazareo, a semejanza de Sansón y de Samuel. El ángel le anunció además que el niño sería lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento y que estaba llamado a preparar para Dios un pueblo bien dispuesto, como se menciona en Lucas capítulo 1. Se los leo de forma literal. En el tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa llamada Isabel descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes de Dios de manera intachable. Pero no tenían hijos, porque Isabel era estéril. Además, los dos eran ya muy ancianos. Un día en que al grupo sacerdotal de Zacarías le tocó el turno de oficiar delante de Dios, según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo de Dios para quemar incienso. Mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. En esto se le apareció a Zacarías un ángel de Dios Yahvé, de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración, y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Porque tu hijo va a ser grande delante de Dios, no tomará vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor, su Dios. Este Juan irá delante de Dios con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo, preparará al pueblo para recibir a Dios. Zacarías preguntó al ángel: ¿Cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano y mi esposa también. El ángel le contestó: Yo soy Gabriel y estoy al servicio de Dios Yahvé. Él me mandó a hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero ahora, como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo. No podrás hablar hasta que a su debido tiempo suceda todo esto. Mientras tanto, la gente estaba afuera esperando a Zacarías y preguntándose por qué tardaba tanto en salir del santuario. Cuando al fin salió, no les podía hablar. Entonces se dieron cuenta de que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas, y siguió así, sin poder hablar. Cumplido su servicio, Zacarías se fue a su casa. Después de esto, su esposa Isabel quedó encinta, y durante 5 meses no salió de su casa. A los 6 meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María. Era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba y le dijo: Salve, llena de gracia, el Señor está contigo. María se sorprendió de estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: María, no tengas miedo, pues tú gozas del favor de Dios. Ahora vas a quedar encinta, tendrás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios Altísimo. Y Dios lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin. María preguntó al ángel: ¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Dios Altísimo se posará sobre ti. Por eso el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios. También tu parienta Isabel va a tener un hijo. A pesar de que es anciana, la que decían que no podía tener hijos, está encinta desde hace 6 meses.
Para Dios no hay nada imposible. Entonces María dijo: yo soy esclava de Dios, que Dios haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se fue. Por aquellos días, María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre, y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces con voz muy fuerte dijo: Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres, y ha bendecido a tu Hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme la madre de mi Señor? Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y después regresó a su casa. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que Dios había sido tan bueno con ella. A los 8 días llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: no, tiene que llamarse Juan. Le contestaron: no hay nadie en tu familia con ese nombre. Entonces preguntaron por señas al padre del niño, para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió: su nombre es Juan, y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento, Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Todos los vecinos estaban asombrados, y en toda la región montañosa de Judea se contaba lo sucedido. En el caso de Zacarías y su esposa Isabel, la Biblia menciona específicamente que eran justos ante Dios, lo que sugiere que vivían conforme a los mandamientos y leyes divinas. Sin embargo, la falta de hijos, incluso en su juventud, podría haber sido parte del plan divino para ellos. En la cultura de aquel tiempo, no tener hijos era algo gravísimo, no como en esos tiempos actuales donde no tener hijos para algunas mujeres es signo de felicidad. Para una mujer hebrea, en esa época, la esterilidad se consideraba una gran aflicción y una deshonra. Es posible que la falta de hijos en la vida de Zacarías y su esposa, incluso en su juventud, fuera parte del plan de Dios para prepararlos para un propósito específico, como el milagroso nacimiento de Juan el Bautista en su vejez, que cumpliría un papel crucial en la historia de la salvación. Por otro lado, Dios no castigó a Zacarías de manera arbitraria, sino que la pérdida temporal de la capacidad de hablar fue más bien una consecuencia natural de su incredulidad ante el mensaje del ángel Gabriel. Cuando Zacarías dudó de la palabra del ángel, preguntando cómo podría estar seguro de lo que se le había anunciado, mostró una falta de fe en la promesa divina. Como resultado, el ángel le declaró que quedaría mudo hasta que se cumplieran las palabras que le había dicho. Este acto no fue un castigo en el sentido de una retribución por su incredulidad, sino más bien una disciplina amorosa destinada a fortalecer su fe y reconocer la autoridad y poder de Dios. La mudez temporal de Zacarías también sirvió como una señal visible para confirmar la veracidad de la palabra del ángel ante aquellos que estaban esperando fuera del templo. Y la razón por la cual Juan saltó en el vientre de Isabel en presencia de María se interpreta como un momento de gran importancia y revelación espiritual. Según la tradición cristiana, Juan el Bautista estaba destinado a ser el precursor de Jesucristo, y su misión era preparar el camino para la llegada del Mesías. Cuando María, que llevaba en su vientre al niño Jesús, llegó a la casa de Isabel, el Espíritu Santo descendió sobre Juan, y en un acto de reconocimiento de la presencia de Jesús en el vientre de María, saltó de alegría en el vientre de Isabel. Este evento fue un signo de la importancia de la misión de Jesús y Juan el Bautista en el plan divino. Juan nació en el año 2 a.C. Pasó su juventud en la región desértica, no lejos de su tierra natal, al oeste del Mar Muerto. En el año 29 después de Cristo se puso a predicar en el desierto, en los alrededores del Jordán. Se cree que Juan ejerció su ministerio en un año sabático. Su misión fue la de revelar al Mesías en la persona de Jesús con un intenso fervor. Predicó a las multitudes que le venían de todas partes. Los apremiaba a que se arrepintieran de inmediato, por cuanto el reino de los cielos se había acercado. Muchos eran bautizados en el Jordán, después de haber confesado sus pecados. Por ello Juan recibió el epíteto del Bautista, que desde entonces le ha distinguido de sus homónimos. Su bautismo de agua simbolizaba la purificación de los pecados, pero el profeta no creía que aquello fuera suficiente. Exhortaba a sus oyentes a que creyeran en aquel que debería venir tras él,
se declaraba indigno de desatar la correa de sus sandalias, por cuanto el Cristo bautizaría a sus discípulos con Espíritu Santo y con fuego. Aunque Juan se declaró inferior a Jesús, nuestro Señor quiso ser bautizado por él, oponiéndose a ello desde el principio. El Bautista demostró que había reconocido al Mesías en Jesús. El ángel que habló a Zacarías le había anunciado que su hijo iría delante de él, el Señor con el espíritu y el poder de Elías. Juan mismo declaró que el ministerio de Juan el Bautista era un primer cumplimiento de la profecía de Malaquías. Además, el Bautista precisó con claridad que él no era Elías. En cuanto a Juan el Bautista, en muchos puntos tenía una gran semejanza con Elías. Su vestimenta rústica, su comportamiento hacia los grandes de este mundo, y sobre todo su acción ante el pueblo para llevarlo a Dios mediante el arrepentimiento y una verdadera conversión. En el Nuevo Testamento, en el Evangelio según Mateo, Jesús hace referencia a Juan el Bautista y a Elías, diciendo que Elías ya ha venido, y que los discípulos comprendieron entonces que les estaba hablando de Juan el Bautista. Sin embargo, esto puede interpretarse de varias maneras, y algunos consideran que se refiere más bien a que Juan el Bautista vino en el espíritu y poder de Elías, como se menciona en el Evangelio según Lucas. El ministerio de Juan el Bautista fue muy breve, pero gozó de una gran popularidad. Pero hacia el final del año 31 después de Cristo, Juan, fiel a su misión, reprochó a Herodes Antipas, tetrarca de Judea y Galilea, el adulterio en que vivía con Herodías, la mujer de su hermano Felipe, y por esto Herodes hizo encarcelar al profeta. Angustiado, deseoso de saber qué giro iba a tomar la obra de Jesús, quizás sintiéndose abandonado en tanto que otros estaban siendo socorridos, Juan envió a 2 de sus discípulos para inquirir de Jesús si él era el Mesías prometido. El Señor le respondió con una relación de sus obras. Aunque no había hecho ningún milagro, Juan fue el más grande de los profetas, en el sentido de que tuvo el privilegio de preparar al pueblo para la venida de Cristo y de revelarlo como tal. Luego Herodías tramó la muerte del profeta, persuadió a su hija, cuya danza había hechizado a Herodes, de que pidiera al tetrarca la cabeza de Juan el Bautista. En la descripción te dejo el video completo de la muerte de Juan el Bautista.